Telemedellín Radio está transmitiendo su señal en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Descarga nuestra aplicación para smartphones en Google Play y App Store. Sigue nuestra señal por TuneIn, iTunes y Node. Telemedellín Radio, aquí te escucha. Escucharnos es muy fácil. Simplemente baja la aplicación gratuita TuneIn Radio desde tu smartphone. Escribe en el buscador la palabra Telemedellín y listo. Ahí estamos para quedarnos con vos. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Síguenos en Twitter como @telemederradio y en Facebook búscanos como Telemedellín Radio. Somos tu radio. Transmitimos desde Medellín para el mundo. Estamos al aire. Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Loleando, un espacio de encuentro familiar para acercarnos, divertirnos y aprender. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Loleando, aquí estamos, 11 de la mañana, 35 minutos, me perdonan los 5 minuticos, pero bueno, aquí estamos entre una cosa y otra, tratando de llevar cada espacio con la mejor calidad posible, y estamos, como siempre, muy conectados a través de la radio, este medio de comunicación que me gusta tanto, porque llegamos a muchos rincones, porque esta emisora que es online y podemos sintonizar desde nuestras redes sociales, a través de internet, pues llega a muchos países del mundo, a muchos rincones. Entonces, qué rico de verdad que la gente esté conectada. Yo sé que ahí en la plataforma, ya Gaby está mirando, cuando la gente empieza a conectarse, se queda incluso escuchando la radio. Perfecto. Pues hoy precisamente vamos a tener un tema, como todos los días, bien interesante, pero primero quiero saludar a DJ Gaby, agradecerle por estar ahí. Él se convierte en la mano derecha de aquí de muchos. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, muchas gracias, Andrita. Gracias por sus palabras y qué rico tenerla nuevamente. Sé que tienen mucho trabajo y por este tiempo, a pesar de que estamos en cuarentena, pero aquí en Telemedellín sabe que corremos parejo para poder darle gusto a todos nuestros oyentes en Telemedellín Radio y televidentes en nuestro canal. Muy bien, mi nombre es Sandra Gil y con todo el cariño desde ese momento y hasta las 12 del día vamos a lolear. Y hoy con un psicólogo, terapeuta energético, especialista en armonización energética, él es Rafael Marulanda, y hablamos acerca de lo que es la enfermedad, por qué se enferma el ser humano. Saludamos a Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los oyentes y a todos los que hacen posible este espacio. Primero, darte las gracias por estar con nosotros aquí, por acudir al llamado. Cuando te invito a un programa de radio y televisión siempre tienes muy buena disposición y me parece bien interesante eso, sobre todo porque tienes mucho contenido para compartir con las personas que nos escuchan, en este caso a través de la radio. Vamos a iniciar entonces definiendo qué es la enfermedad. Sandra, la enfermedad es un estado no natural donde hemos proyectado emociones, pensamientos, donde nos hemos bloqueado y hemos somatizado en nuestro cuerpo todo aquello que es tan difícil de comprender, de asimilar. Entonces nuestro cuerpo hace como un llamado, hace como un grito diciéndonos, hay algo que no está funcionando. La enfermedad es el reflejo de que hay algo fisiológico, biológico, emocional, mental y especialmente una gran desconexión espiritual donde no está funcionando algo que realmente debería funcionar de otra manera, naturalmente. ¿Y es por eso entonces, precisamente por lo que se enferma el ser humano entonces? Sí, correcto, porque había que mirarlo desde varias partes. Culturalmente estamos metidos en una sociedad que, lo voy a decir así, nos gusta estar enfermos, porque de alguna manera con eso llamamos la atención, Sandra, con eso nos sentimos que los demás están pendientes de nosotros y se nos volvió dentro de nuestro lenguaje cotidiano hasta mejor hablar de la enfermedad, porque cuando alguien dice que no está enfermo, que está saludable, que no padece algo, nos parece ya hasta extraño. Entonces se nos volvió eso como algo tan cotidiano que es muy común hoy en día
proyectar, depositar y vivir en un entorno enfermo. Entonces se podría decir que cuando nos enfermamos, esto lo hacemos de manera inconsciente, ese llamado de atención, porque yo no creo que alguien quiera enfermarse de algo, de hecho también padecer una enfermedad larga, dolorosa, estoy hablando de un cáncer o bueno, cualquier enfermedad que represente riesgo de vida. Quizá entonces eso está ya en el inconsciente y por eso el ser humano se enferma. Sí, está muy guardado en nosotros y cuando despierta lo que sucede, Sandra, es que nos acostumbramos a la enfermedad. Entonces sí, obviamente no quisiéramos estar enfermos, a quien no le gustaría estar aliviado, pero como dije ahora, se nos vuelve como tan costumbre que dentro del discurso es, bueno, no, ya, mi cuerpo se enfermó, ya no hay nada que hacer, así estoy, y se nos olvidó algo tan importante, el poder sanador. Entonces, dentro de ese inconsciente, como tú lo llamas, nos acostumbramos a estar así, a estar desvitalizados, a vivir no naturalmente, y todo se nos volvió como un paisaje. Estar enfermos se nos volvió, como decía ahorita, la costumbre, y cultura y socialmente estamos en una sociedad enferma que lo proyectamos tan fácilmente el uno con el otro. Bueno, precisamente vivimos unos tiempos en que el temor está generalizado y frente a la enfermedad, ¿cierto? Sí. Alrededor del tema que traemos hoy y la actualidad que vivimos. Nadie quiere resultar positivo para coronavirus. Yo creo que todos queremos ser muy positivos en la vida, pero en esta época que nos salga la prueba negativa a todos. ¿Cómo se puede convivir entonces con ese miedo latente, sabiendo que de pronto incluso cuando estamos tan temerosos frente a las cosas, igual se manifiestan? El miedo que nos está abarcando en este momento y que nos cubre es un gran maestro y nos invita realmente a mirar, bueno, de dónde estamos creando toda esta enfermedad, porque este tipo de virus es una gran proyección de lo que hemos creado como sociedad, y mira que está realmente conectando nuestro sistema inmunológico. Entonces la pregunta es, ¿por qué me hago correspondiente con este tipo de virus? ¿Por qué es algo positivo? ¿Cuál es el miedo? Y lo que decía ahora, nos acostumbramos tanto a que en cualquier momento me llegue la enfermedad que la vemos como algo natural. Entonces la pregunta es, ¿por qué siento miedo si en mí hay un poder sanador? Si en mí puedo cambiar esas circunstancias, ¿por qué la necesidad de verme lleno de miedo y con la idea o el pensamiento de atraer cualquier tipo de enfermedad? Bien, ese tema que atravesamos en la actualidad es complejo, es delicado, porque igual, vuelvo y repito, nadie quiere enfermarse, ¿cierto? Pero entonces, yo quisiera que de pronto hagas un llamado también hoy a través de este espacio en el que estamos conectados con muchas personas en el mundo, y esto es algo que vivimos a nivel mundial, frente a este tema. ¿Por qué? Porque no se trata tampoco de ser temerarios, ni decir, no, es que a mí eso no me va a dar, entonces yo no voy a ser precavido, ni voy a usar el tapabocas. O sea, esas son historias que se han creado, pero tampoco se trata de vivir con ese miedo y pensar que cualquier cosa me va a enfermar. Entonces yo quiero que tú nos digas cómo tenemos que proceder o cuál es como la invitación frente a este problema y a esta situación que vivimos. Ser coherente, Sandra. Como tú dices, sí, por un lado no queremos vivir enfermos y no nos gustaría, pero ¿qué estamos haciendo para ser coherentes con esto? Porque es muy fácil decirlo, muy fácil hablarlo, hasta pensarlo, pero ¿cómo estamos actuando? ¿Qué estamos sintiendo? Entonces la coherencia se nos perdió. Queremos vivir aliviados, entonces ¿qué debemos hacer para eso? ¿Cómo debemos recuperar el autocuidado? Porque le hemos entregado el poder a la afuera, a los médicos, psicólogos, EPS, a todo eso, sálveme, pero ¿qué hacemos por nosotros mismos? Estamos en un llamado, en una época, en un llamado a volver a recuperar nuestro poder sanador. El autocuidado es demasiado importante, y no solamente a nivel individual, familiar, grupal, planetario, porque también nos volvemos un poco egoístas con eso. Entonces yo estoy aliviado, entonces los demás... No, esto es algo colectivo y debemos también pensar en el otro. Y como decías ahora, entonces, como yo no tengo nada, entonces no me cuido y, bueno, no me importa los demás. Siento que es un gran llamado de conciencia, y en esa conciencia es ser muy coherentes y volver a lo natural, y es una gran prueba. ¿Quiero estar aliviado? Bueno, demuestre que realmente quiere estar aliviado. ¿Y cómo? Volviendo a conocer el cuerpo, volviendo
temores y despertar la conciencia y trascender todo eso. Tenemos las herramientas, pero desafortunadamente no las queremos utilizar. El llamado es hacia adentro, despertar esa conciencia sanadora, volver a despertar esas herramientas que todos tenemos y qué bueno dejar a un lado tanto químico y volvernos a conectar a la naturaleza y a todo eso que en algún momento nos ayudó tanto. Bien, has comentado que tenemos las herramientas, que no las sabemos utilizar. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hablar enseguida precisamente de eso. ¿Cuáles son esas herramientas que nos pueden conectar nuevamente con esa salud, salir de ese sistema de creencias que tenemos, que precisamente nos hacen generar la enfermedad? ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí en punta para que la gente esté muy atenta, porque te cuento a ti, Rafa, y a nuestros oyentes, que a mí en ese espacio de Loleando me gusta también recordar cosas que pasaron un día como hoy en años anteriores. ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? Te lo contamos en Loleando. Muy bien, pues les cuento que un día como hoy, un 29 de julio del año 1525, en el actual territorio de Colombia, el sevillano Rodrigo de Bastidas funda la ciudad de Santa Marta, en la costa caribeña de la actual Colombia. Este conquistador español, acompañado de 200 compatriotas y varios aborígenes curiosos, oficia la ceremonia y levanta el acta de fundación de la ciudad de Santa Marta, que fue la primera urbe que perduró en Sudamérica y fue punto de partida para la colonización de los territorios colombianos. También un 29 de julio del año 1836 en París se inaugura el Arco del Triunfo, 30 años después de que fuera colocada la primera piedra. También un 29 de julio del año 1890 muere el pintor holandés postimpresionista Vincent van Gogh. 2 días antes este hombre se había disparado en el estómago, o sea, eso fue el 27 de julio y murió 2 días después en el año 1890. Se dice que era un hombre con múltiples desórdenes mentales, un comportamiento agresivo y solitario y con frustraciones amorosas que finalmente lo llevaron a suicidarse con un tiro en el estómago justo cuando acababa de pintar la que fue su última obra, Campo de Trigo con Cuerpos. Y finalmente, pues tengo otra fecha para recordar. El 29 de julio de 1981 se lleva a cabo la boda entre el príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer. Seguimos loleando en Telemedellín Radio. Seguimos loleando en Telemedellín Radio. Rafa, entonces, como habíamos quedado ahí con esa inquietud, esa pregunta, ¿cuáles son esas herramientas que tiene el ser humano para evitar la enfermedad? La principal herramienta que tenemos es conocernos a nosotros mismos en todas las esferas, desde lo emocional, mental, espiritual, es volver a saber quiénes somos. Esa es la principal herramienta. Desde ahí también se desprenden otras que nos ofrecen la naturaleza, volver a las plantas naturales, volver a las esencias, volver a todo lo que nos ofrece el planeta. Ahí también ese poder de meditar, ese poder de reconocer la sanación interna que hay. Es conocer nuestro cuerpo, Sandra, y especialmente escucharlo. También estar muy atentos a lo que el cuerpo dice. Saber escuchar es una gran herramienta, la escucha, porque el cuerpo constantemente nos está enviando mensajes. Solamente que, como decíamos ahorita, cuando llega la enfermedad es cuando nos preguntamos qué pasó, qué hice, qué fue lo que no hice correctamente. Pero siempre el cuerpo, desde que comienza a manifestar algún síntoma, comienza a enviar mensajes. Conocer nuestros pensamientos, conocer nuestros miedos, mirarlos de frente. Esas herramientas nos permiten, antes de que se desencadene, antes de que se somatice una enfermedad, poderla liberar el cuerpo de tanta represión, liberarnos energéticamente de estar tan contenidos, tan bloqueados. La energía, el manejo energético, por ejemplo, es otra gran herramienta. Entonces, todas estas nos invitan a algo que se llama natural, volver a lo natural que somos y conectarnos a lo que nos ofrece la naturaleza con infinidad de posibilidades. Muy bien, yo también te quería preguntar, Rafael, si hay un componente hereditario en la enfermedad, porque a veces nos encontramos con familias en las que hay una enfermedad como que se repite. ¿Es posible que haya un componente hereditario en las enfermedades? Sí, también es posible y lo traemos como un gran aprendizaje y como una gran sanación de nuestros linajes. Venimos de ese padre y esa madre que también han vivido sus experiencias y también seguramente han manejado la enfermedad de cierta manera, y nosotros vamos heredando como una invitación a romper ese ciclo, a romper como eso que se está
repitiendo. Sí, las enfermedades también hacen parte de toda una herencia, pero esa herencia es social, esa herencia es cultural. Nuestra raza humana es muy antigua y desde hace mucho tiempo venimos enfermándonos. Entonces siempre la invitación para cada nueva generación es cómo vamos a romper ese ciclo, cómo vamos a liberarnos colectivamente para beneficiarnos individualmente y poder terminar como ese continuo ciclo de enfermedades que venimos repitiendo. Pero entonces eso ocurre, por ejemplo, en las familias, cuando alguien se detiene y hace como ese análisis, piensa, hace conciencia, que es precisamente también de lo que hablamos un poquito hoy, y entonces ¿cómo pasa la acción? Es decir, una persona que en su casa, en su familia, de generación en generación se ha estado manifestando la misma enfermedad, llega uno que dice, pues no sé, aquí algo pasa, ¿cómo puede hacer para que efectivamente se cambie esa situación? Conocer nuestra historia personal y nuestra historia del linaje es muy importante y cosas que no nos interesan, pero es demasiado importante mirar de dónde viene todo ese ciclo de enfermedades y sentir ese llamado. No es una obligación, pero sí la oportunidad de que, aparte de sanarnos, colaborar en la sanación de ese ambiente familiar, aportando también herramientas, ideas, porque alguien en esa familia está llamado, de alguna manera siente el llamado a, bueno, ¿cómo puedo aportar? Y qué bueno comenzar a traer esas herramientas que enunciamos ahora, qué bueno poder ayudar a un despertar de conciencia, aparte del que hago individual, también a nivel familiar. Es como la invitación de, desde el ejemplo, porque esa es una herramienta demasiado importante. Si yo sano, voy a ser un ejemplo para mi entorno y voy a poderles mostrar que a través de las herramientas naturales que integré, que trabajé, ellos también, porque si yo sano, porque el otro no puede sanar. Entonces se vuelve una gran conciencia colectiva, familiar, y eso se va ampliando a tocarlo a nivel planetario y global. Bien, Rafael, yo te quería preguntar una cosa, y es que siempre pues hemos asociado la enfermedad a la muerte, pero no siempre es la consecuencia. ¿Qué se puede aprender de la enfermedad una vez aparece la curación? Se aprende que todos tenemos ese poder sanador, que todos podemos volver a recuperar lo natural. Sí, le tenemos miedo a la muerte y obviamente es otro gran causante de enfermedad. Las 4 grandes causas, llamémoslo así, de esas enfermedades, aparte de la muerte, es ese miedo al abandono, ese miedo a la pérdida, ese miedo a afrontar las situaciones. Entonces, cuando nos sanamos, qué bueno poder observar esa enfermedad que me enseñó, porque es una gran maestra, en este momento es una gran maestra. Entonces, ¿cómo la podemos asimilar? ¿Cómo la podemos abrazar? ¿Cómo podemos aprender de ella para no seguir repitiendo los ciclos? Porque, como decía ahorita, nos quedamos dando vueltas, nos quedamos en un ciclo repetitivo de enfermedades, salimos de una, nos metemos en otra. ¿Cómo no seguir alimentando otras enfermedades a partir de una sanación? Me explico, sanamos algo, pero ¿a partir de qué fue esa sanación? Y cómo otras partes de nuestro organismo se ven enfermas producto de que no fuimos capaces de una sanación integral. Estamos enfocados en sanaciones específicas y no en una sanación cuerpo, mente y espíritu. Muy bien, y otra cosa que te quería preguntar, ya se nos está acabando el tiempo, pero llegamos a un tema que es el tema de la muerte, que tú dices, pues es un temor como generalizado, parece que la gente, sobre todo aquí en Occidente, tal vez por nuestra cultura, ¿cierto? Nos enseñaron a temerle, y hay mucho drama alrededor de ese suceso, a diferencia de pronto de Oriente, donde el enfoque es distinto. Entonces, quiero ya de manera de conclusión que nos digas cómo se debe asumir la enfermedad y la muerte. Se debe asumir desde la conciencia, de saber y ampliar la mente, abrir la mente a nueva información, comprender que la muerte no existe, que estamos en un caminar, en un tránsito, y que cuando comprendemos eso tenemos un gran proceso de sanación, porque nos estamos reconectando a nuestro espíritu. La base de la enfermedad es la desconexión profunda que tenemos con nosotros. Al estar desconectados con nosotros, nos llenamos de pensamientos negativos que a la vez generan emociones negativas y obviamente se somatizan en el cuerpo. Entonces, tanto la muerte como la enfermedad son creaciones mentales, son creaciones de nuestra sociedad, como tú decías, de esta parte occidental, son creaciones de ese ego, de esa razón que necesita como
algo que nos saque de toda esta represión que tenemos. Entonces nos conectamos con lo más fácil. Sí, sé que voy a morir, entonces me entrego. Sí, sé que me voy a enfermar, entonces me entrego. Y le estamos dando el poder a situaciones que no existen. Es volver a tomar conciencia, volver a recordar que somos seres que venimos desde hace mucho tiempo caminando y que podemos sanar cualquier tipo de situación y trascender a sí mismo la muerte. Y trascender la muerte. Qué interesante lo que dices ahí, y sobre todo ese mensaje también final, Rafa, de personas que en este momento nos escuchan y quizá están viviendo situaciones duras y complejas frente a la pandemia esta mundial, y sus familiares de pronto se han enfermado de este coronavirus, y esta enfermedad se los ha llevado en días. O sea, ha sido como una muerte muy inesperada, quizá muy dolorosa, porque cuando una persona viene enferma, quizá la manera de enfrentar la muerte siempre va a ser dolorosa, pero como que te preparas en vida para que esa persona se vaya. Pero cuando la muerte es así, de manera inesperada, en un accidente, de manera violenta, o cuando una enfermedad como estas viene y parece que arrasa con todo y te quedas tan desolado, no puedes despedir a tus seres queridos, hay una ceremonia de 8 personas, 10 en la iglesia. Ese mensaje final para esas personas que de pronto están ahí viviendo una situación de esas y no encuentran consuelo. Yo llamo al COVID cómo vivir diferente en su sigla, y eso fue lo que esto nos está invitando en estos tiempos de lo que llamamos la pandemia, en todas las situaciones, cómo afrontar y asumir los cambios desde esa muerte, desde esa enfermedad. Nos sacaron de una zona de confort, nos están mostrando cosas totalmente diferentes y nos está dando duro acostumbrarnos y mirar la vida de otra manera. Entonces la invitación, Sandra, es elevar la mente, elevar el pensamiento, salirnos de lo tradicional y empezar a comprender temas como la muerte, temas como la enfermedad y otros temas, cómo los podemos mirar y asumir, observar desde otra mirada más profunda y no seguirlo haciendo desde lo tradicional, lo superficial, porque nos quedamos ahí enredados, nos quedamos sufriendo y seguimos enfermos. Muy bien, Rafael Marulanda, psicólogo, terapeuta energético. Qué rico compartir ese momento contigo. Yo quiero que nos recuerdes, nos digas sus redes sociales para las personas que nos escuchan y quieran seguirte, porque sé que subes mucho contenido de valor que nos sirve a todos referente a eso que tratamos y muchas cosas más. Sí, en mi canal de YouTube me pueden encontrar como Rafael Marulanda con varias meditaciones e información acerca de cómo sanar y invitaciones también a cómo trascender estos temas que hemos tocado. En Instagram me encuentran como Rafael Marulanda, lo mismo que en Facebook, y mi WhatsApp 314-826-7621. Perfecto, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo. Sandra. Chao, gracias a todos. Volver a lo natural, esa es la invitación que nos deja hoy Rafael Marulanda, elevar la mente, comprender definitivamente. Ahí está el mensaje y sobre todo esa coherencia que es tan importante. Es el mensaje que les dejamos hoy en Loleando. A todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí, siempre conectados. Ya vienen las noticias en Telemedellín Radio y también en la pantalla. Y pues decirle a Gaby que muchas gracias. Yo te vi tomando foticos ahí en la plataforma, mucha gente conectada. Sí, siempre hay bastanticas personas conectadas desde Francia, de Alemania, Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Argentina y Colombia. Muy bien, pues saludos a todas esas personas maravillosas que estuvieron conectadas el día de hoy. Nos despedimos, DJ Gaby, ahí en el Control Master. Mi nombre es Sandra Gil, como siempre, con todo el cariño, llevándoles este espacio, y mañana nuevamente a las 11:30. Hoy nos despedimos con una canción de Roxana que se llama Mi Trozo de Cielo. Vamos a escucharla y seguimos conectados con nuestra programación. Un abrazo. Nadie tiene la vida. Aunque sé que en la calle Esperanza se alquilan consuelos.
Seguimos loleando en Telemedellín Radio.